La verdadera contribución trágica que hice fue que tomé el mensaje de Al Qaeda y lo transformé para que atrajera a los estadounidenses. Bienvenidos a Perspectivas Globales. Esta semana me da mucho gusto presentarles a Jessie Morton, quien es la fundadora y directora de Parallel Networks, una organización que combate el odio y el extremismo. Jessie también es investigadora asociada en el programa de extremismo de la Universidad George Washington. Jessie fue en su momento una destacada radicalizadora islamista aquí en Estados Unidos, donde ayudó a insertar la narrativa de Al Qaeda en el ámbito estadounidense. Rara vez tenemos la oportunidad de adentrarnos en la mente de una ex islamista radical, de hecho, alguien que ayudó a reclutar a otros para la causa. Acompáñame para conocer las ideas de Jessie sobre el funcionamiento interno del proceso de reclutamiento terrorista y las implicaciones que todo esto tiene para nosotros en Occidente. Jessie Curtis Morton nació en Pensilvania hace 37 años, pero creció en un hogar abusivo y de joven estuvo varias veces en la cárcel por drogas y otros delitos. Entró en contacto con islamistas radicales y cofundó un grupo llamado Revolución Musulmana en 2008. Jessie Morton, es un gusto tenerte en Perspectivas Globales. Gracias, Eli, por invitarme. Jessie, quiero comenzar nuestra conversación hablando de tu experiencia en el sistema penitenciario de Estados Unidos. En ese momento ya habías estado expuesto al Islam, creo que de una manera muy básica. Y cuéntanos a quién conociste en el sistema penitenciario y cómo fue esa experiencia. Bueno, fui encarcelado de manera accidental en una ciudad de Estados Unidos, Richmond, Virginia. Richmond, Virginia, es hogar de una población musulmana bastante grande, particularmente una población musulmana inmigrante, y un individuo que fue encarcelado por pelear era un veterano de la yihad afgano-soviética. Así que yo, siendo un estudiante de primaria interesado en el Islam, él desarrolló una relación conmigo, estaba muy interesado en mí como un converso caucásico en particular, y comenzó a enseñarme los principios básicos de la religión. Pero en un momento, la persona empezó a pasar a conversaciones más amplias a través de pláticas sobre la compatibilidad científica del Corán con la ciencia moderna. Me dijeron que al aprender a rezar en árabe ya podía convertirme oficialmente en un musulmán de verdad. Me dijeron que debía lavar cada centímetro de mi cuerpo y que cuando saliera me darían el testimonio de fe y todo lo que había hecho antes en mi vida comenzaría de nuevo. Y me darían una nueva identidad. Y me dieron el nombre Yunus Abdullah Muhammad de Jonás en la Biblia o en el Antiguo Testamento, que fue el profeta que fue tragado por la ballena, escupido de nuevo, y luego llamó al pueblo de Nínive a la religión monoteísta. Eso, en el contexto de un interés previo en la autobiografía de Malcolm X y una ambición de convertirme en un activista radical debido a mi tendencia de extrema izquierda que precedió al Islam, en gran medida me hizo abrirme a conversaciones más amplias sobre el Islam político. Un día rezábamos detrás de un bloque de celdas y un cristiano, al ser despertado por nuestro llamado a la oración de la madrugada, se puso frente a nosotros para impedirnos rezar. El individuo, el veterano marroquí de la yihad afgano-soviética, intentó moverlo suavemente hacia la derecha. No se movió. Se levantó y peleó con él. Ese altercado fue mi primer contacto con la idea de que la violencia pudiera formar parte de una tradición espiritual, algo desconocido para mí. Así que cuando le pregunté exactamente por qué, citó un hadiz que está narrado en los libros auténticos de hadices, según los musulmanes, que dice que el profeta Muhammad dijo que si alguien viene y se para frente a tu oración, entonces, suavemente, muévelo hacia la derecha con tu mano. Y si no lo hacen, entonces levántate y pelea con ellos, porque en verdad son un demonio. Esto fue bastante. Me confundí, pero luego me explicó que pronto se cumplirían escrituras proféticas. Esta es la era, esto es como 6 meses antes del 11 de septiembre, que la bandera negra sería levantada en Khorasan, que los islamistas entienden como Afganistán. La bandera negra se diferencia de la blanca porque representa la guerra o la yihad. Así que aquí estabas tú, siendo convertida a cierto tipo de Islam por alguien que había luchado en Medio Oriente. Y entonces él empieza a hablarte sobre un Islam más político.
Y eventualmente, si conozco bien tu historia, logra reclutarte para el Islam yihadista. Lo que quería preguntarte, Jessie, es ¿qué tan común crees que es este tipo de patrón en el sistema penitenciario de Estados Unidos? En el sistema penitenciario de Estados Unidos hay prevalencia del Islam político. Ahora, eso no significa que no se tengan conversaciones políticas en prisión, porque pasar de un estilo de vida criminal a un nivel de literalismo genera esa perspectiva de nosotros contra ellos, en blanco y negro, a la que ese tipo de mentes están predispuestas. Y eso puede facilitar la radicalización de muchas maneras. Y esto es lo que sucede en la prisión donde estás. Eventualmente sales, te conviertes en una nueva persona, estudias una carrera en la Universidad de Columbia, cambias completamente tu vida y la mejoras. Pero desafortunadamente al mismo tiempo te has radicalizado completamente y ahora estás reclutando a otros extremistas islámicos radicales. ¿Eso es correcto? Lo es. Salí después de ser radicalizado por los internos. Cambió mi vida, como dijiste. Después fue el 11 de septiembre. En lugar de elegirnos, opté por los terroristas debido a varios factores, incluida la radicalización durante mi encarcelamiento. Jessie, cuéntanos un poco porque tuviste un éxito impresionante en esta nueva personalidad. ¿Podrías contarnos un poco sobre este trágico, si se me permite decirlo, éxito que tuviste al reclutar a otros para tu nueva causa del terrorismo? Así que aporté una mentalidad estadounidense en una época en la que la propaganda de los yihadistas estaba dirigida principalmente a una audiencia de Medio Oriente. Y lo que hice como un estadounidense blanco, de ojos azules, que se convirtió, fue darles a alguien para mostrar y decir, tenemos a uno de los suyos. Era un orador bastante talentoso, pero la verdadera y trágica contribución que hice fue que tomé el mensaje de Al Qaeda y lo transformé para que atrajera a los estadounidenses. Nos decían que los estadounidenses eran excepcionales porque los musulmanes en Estados Unidos no podían ser radicalizados, ya que tenían mejor educación, empleo y asimilación que en Europa. De alguna manera, demostramos que la ideología no conoce demografía y, en muchos sentidos, establecimos un modelo para la radicalización y el reclutamiento que Estado Islámico de Irak y Siria adoptó después. Diseñamos las revistas yihadistas en inglés que la prensa describió como Al-Qaeda en Vanity Fair. Tomamos muchas imágenes muy llamativas de esas brillantes. Por primera vez usamos redes sociales en vez de solo sitios web estáticos y foros de discusión. No sé cuántas personas radicalizamos, pero durante mi periodo de operación de 2005 como predicador carismático hasta 2011, cuando fui arrestado 2 semanas después de la muerte de Osama Bin Laden, estuvimos conectados con al menos 15 complots terroristas. Y eso fue durante un periodo en el que nos dábamos más cuenta de que la principal amenaza era la radicalización interna, en lugar de ataques que eran planeados y organizados por Al-Qaeda en el extranjero. Fue una situación especialmente confusa para nuestras fuerzas del orden y contraterrorismo. Y yo fui uno de desafortunadamente, los principales actores que pudo innovar en el espacio yihadista y dejé, lamentablemente, un legado duradero en cuanto a cómo tomar la ideología y la política detrás de ella y, en la era moderna de las comunicaciones estratégicas, convertirse en un mal actor de una manera muy efectiva. Afortunadamente, has cambiado tu vida de nuevo. Y sí quiero hablar de eso, pero quiero quedarme en algo que mencionaste de pasada justo ahora, que fue la aplicación de la ley y su capacidad para lidiar con este terrorismo interno en Estados Unidos. Avancemos al 2021. Lo que estamos escuchando ahora mismo bajo los servicios de inteligencia de la administración de Biden es que la amenaza número 1 para Estados Unidos es el terrorismo doméstico proveniente de supremacistas blancos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que cuando ellos justifican esa declaración es por el análisis de la cantidad de personas que han sido asesinadas por extremistas domésticos locales, que es mayor que la cantidad de personas que han sido asesinadas por extremistas yihadistas locales desde el 11 de septiembre.
sin contar las 3.000 muertes del 11 de septiembre, así se alcanza ese número. Al analizar los datos a fondo, muchos de esos casos no parecen ser ataques terroristas deliberados según la ley, y eso es una complicación. Ahora, también sugeriré que el problema con esa percepción es que todos los esfuerzos que hicimos para frenar el extremismo yihadista local en realidad empeoraron el problema. Y eran musulmanes. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Jesse? Bueno, mucha gente criticó lo que se llamaron los enfoques policiales que utilizaron informantes para investigar a personas que aparentaban radicalizarse, pero muchas veces los informantes, debido a que la ley estadounidense es un poco diferente, creaban oportunidades para que las personas se involucraran en actos de terrorismo. Y luego, si la persona aceptaba seguir adelante, eso llevaba a un cargo por apoyo material y a su encarcelamiento. Hemos visto la presencia de informantes en el complot de Michigan, que es en gran parte responsable de crear una gran ola de interés en la radicalización interna porque tenía como objetivo a la gobernadora Gretchen Whitmer. Mientras el caso va a juicio, descubrimos que ocurría igual que con los yihadistas. Fueron infiltrados e interceptados por informantes, que más del 50% de las personas involucradas en el complot eran informantes. También tenemos la confirmación de que hubo presencia de informantes entre los elementos más radicales de la supuesta insurrección del 6 de enero. Y ahora los conservadores en general, pero también los elementos más radicales de la derecha, han empezado a señalar la misma crítica fundamental. La percepción en la mente de los musulmanes estadounidenses no era que estaban haciendo investigaciones para establecer la lucha contra el terrorismo, sino que estaban estigmatizando y etiquetando a todos los musulmanes estadounidenses como posibles terroristas si de hecho practicaban su religión. Esa es la misma percepción que ahora se está infiltrando en la población conservadora principal. Y seré muy honesto contigo. La crítica es legítima. Sí, creo que es una línea muy delgada que las fuerzas del orden tienen que caminar. Pero al mismo tiempo ese es su trabajo. Así que es interesante para mí escuchar estos comentarios porque, de nuevo, esto es hacia donde, bajo la administración de Biden, nuestros servicios de inteligencia parecen estar yendo, que es como minimizar la amenaza del islamismo radical aquí en Estados Unidos y enfocarse mucho más exclusivamente en la amenaza de la supremacía blanca. Y lo que me pregunto es por qué nuestros servicios de inteligencia no pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. También quiero preguntarte sobre las mezquitas en Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo, el FBI y otros en Estados Unidos se estaban enfocando, después del 11 de septiembre, en tratar de frenar cualquier otro ataque islamista radical en el país. Ese fue un momento en el que también empezaron a monitorear lo que se predicaba dentro de las mezquitas. Y luego, eventualmente, organizaciones como CRS se opusieron a eso. Y vimos lugares como la ciudad de Nueva York, donde el alcalde demócrata Bill de Blasio terminó con la política de la unidad antiterrorista del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, de entrar a las mezquitas para monitorear lo que se enseñaba y lo que ocurría dentro de las mezquitas. ¿Puedes contarnos un poco sobre tus propias experiencias acerca de lo que está sucediendo en las mezquitas en Estados Unidos? Las mezquitas en Estados Unidos, cuando yo era residente de la ciudad de Nueva York, diría en retrospectiva que son dignas de ser monitoreadas por muchas razones, principalmente porque la narrativa que promueve el liderazgo de la comunidad musulmana estadounidense es algo hipócrita. Nunca dirían en público lo que se dice en el púlpito porque sería políticamente incorrecto y generaría mucha controversia. El sentimiento anti-israelí y antisionista es una fachada para el antisemitismo. Las conversaciones que se llevan a cabo en la periferia, en pequeños grupos colectivos entre los más afiliados a la hermandad musulmana, incluyendo el liderazgo de CARE, son bastante distintas de lo que se dice en público, donde se representa que creen en una sociedad pluralista. Creen en una sociedad pluralista solo si es compatible con el Islam. Y la ambición final no tiene que ser necesariamente establecer la ley Sharia en Estados Unidos, sino orientar las políticas en una dirección
que sea favorable para la islamización de Medio Oriente. Han formado una alianza interesante con izquierdistas radicales que los apoyan por su sentimiento antiestadounidense, sin notar que las creencias de los musulmanes fundamentalistas contradicen sus propias ideas. En gran parte esto es político. Jesse, quiero preguntarte, sin embargo, en cuanto a lo que se predica y se discute al margen en algunas mezquitas estadounidenses, ser políticamente incorrecto no es, ya sabes, no es una actividad criminal, por mucho que a alguien de la izquierda le gustaría hacerlo ver así. Entonces, ¿qué más está ocurriendo en algunas mezquitas de este país que posiblemente podría ser una actividad criminal? A diferencia de lo que se cree, la verdad que la mayoría de la radicalización durante el periodo de Estado Islámico de Irak y Siria no fue en la mezquita. Existe mucha evidencia de que el financiamiento para grupos como Hamas existe en mezquitas estadounidenses. Existe mucha evidencia de que habrá financiamiento para los talibanes, organizaciones y entidades alineadas tanto en Pakistán como en Afganistán. Esto ocurre con el pretexto de ayuda humanitaria. Así que, como vemos que los talibanes piden ayuda humanitaria, eso movilizará a las comunidades. Ahora lo que se hace con ese dinero es una historia completamente diferente, ¿verdad? Por eso, en su mayoría, se necesita financiamiento para apoyar la yihad en el extranjero. Definitivamente ocurre en lo que respecta a la comunidad de la mezquita. En aquel entonces, si retrocedemos a cuando Al-Qaeda era más activa y al ataque al World Trade Center previo al 11 de septiembre, todo lo organizó un predicador carismático en una mezquita común de Brooklyn, una de las que ya no pueden ser monitoreadas, ¿verdad? Así que sí tenemos precedentes de radicalización. Debemos preocuparnos por la actividad en mezquitas que financian esa capacidad, especialmente al pensar en un futuro de Medio Oriente clave para la sostenibilidad del movimiento liberal tras la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y también quiero decir sobre el tema de las mezquitas y la radicalización, que al menos hay otro caso que recuerdo de memoria, que fue el del tirador del Club Nocturno de Orlando, quien aparentemente se radicalizó en una mezquita local donde vivía en Florida. Me gustaría, Jesse, hablar un poco más sobre tu propia odisea. Así que te conviertes en una reclutadora increíblemente exitosa para terroristas y aportas este punto de vista estadounidense como de revista brillante para reclutar yihadistas. Y luego eventualmente te encuentras bajo arresto. ¿Puedes contarnos rápidamente la cadena de eventos que te llevó a ser arrestada por las autoridades estadounidenses y qué sucede después? Es complicado hacerlo rápido, pero lo intentaré. Éramos expertos en balancear la libre expresión y la amenaza, hasta que un aliado o miembro nuestro amenazó a los creadores de South Park por mostrar al profeta Mahoma en una caricatura. Eso causó una controversia global. También violó la ley. Una mujer en Seattle creó una página de Facebook llamada Todos dibujen a Mahoma para defender la libertad de expresión. La comunidad musulmana en Estados Unidos se opuso a eso. Y como consecuencia, Indonesia y Pakistán amenazaron con cerrar Facebook en señal de protesta. Mis aliados, que reclutaban y radicalizaban conmigo en Estados Unidos, Anrada Auraki y Samir Khan, luego se mudaron a Yemen y se volvieron líderes de Al-Qaeda en la península arábiga. Decidieron que la revista yihadista en inglés que creé debía responder a las amenazas de South Park contra mi organización, publicando la primera edición de la revista Inspire. La revista Inspire, en esa primera edición, tenía una amenaza de muerte directa contra la mujer que inició la página de Facebook Todos dibujen a Mahoma. Incluía fatwa o veredictos y fallos islámicos sobre por qué deberías matar a cualquiera que incluso insulte al profeta Mahoma. Y luego, por primera vez, la propaganda yihadista en inglés tenía una receta. Como estaban con Al-Qaeda en la península arábiga, publicaron cómo hacer una bomba en la cocina de mamá. Y ese artículo se ha utilizado más que cualquier otra receta. También lo usaron extremistas de derecha. Fue utilizado por los responsables del atentado en el maratón de Boston. Básicamente, le dio a la gente la capacidad de tomar las ideas y llevarlas a cabo con una receta mediante la cual podías comprar una olla de presión en cualquier Walmart y proceder a cometer un ataque terrorista. Luego huí a Marruecos, viví un año, inicié mi desradicalización, pero finalmente pagué por mis crímenes. Fui arrestado 2 semanas después de que Osama Bin Laden fuera asesinado.
al salir de una mezquita en Casablanca y enviado de regreso a Estados Unidos para ser encarcelado nuevamente, esta vez como terrorista. Entonces, Jesse, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar tu forma de ser, tu manera de pensar, toda tu vida en ese momento? Al mudarme a Marruecos huyendo de la ley, no noté que eso me impediría comunicarme con los predicadores carismáticos con quienes me había alineado por años. Al salir de la red no me di cuenta en ese momento, lo entiendo ahora en retrospectiva. Me permitió tener contacto con otras personas y estar más abierto a puntos de vista alternativos. En segundo lugar, al hablar con jóvenes árabes millennials que no querían tener nada que ver con interpretaciones fundamentalistas del Islam y que solo querían ver una sociedad construida sobre principios que yo había dado por sentados toda mi vida, al observar las ineficiencias que ocurrían a mi alrededor en cuanto a las estructuras gubernamentales en Marruecos y la incapacidad de hablar libremente, la prensa controlada por el Estado. Sabes, empecé a darme cuenta de que hay muchas cosas buenas sobre el país del que provengo y los principios que promovía. Estalló la primavera árabe y hubo un rechazo generalizado inmediatamente después a este fundamentalismo y mucho más apoyo, especialmente en Marruecos, a una sociedad más liberal y a la reforma. Así que, curiosamente, lo que estás diciendo es que el contacto con musulmanes comunes tuvo una influencia profunda en ti. Yo diría, ¿Los musulmanes seculares te influyeron profundamente y te hicieron valorar a Estados Unidos? sí, hasta cierto punto. Definitivamente, eso siembra una semilla, y luego el proceso simplemente continuó desarrollándose a partir de ahí. No me di cuenta de que me arrestarían cuando eso sucediera. Probablemente me habría desradicalizado de todas formas, pero tal vez habría hecho falta un arresto, no lo sé, pero fui arrestado. Y luego conocí a un exclérigo cuyas conferencias yo había traducido del árabe al inglés y las había usado para incitar. Su nombre es Mohamed Fasasi y él se había desradicalizado en una cárcel de Casablanca donde yo estuve encarcelado temporalmente durante 5 meses. Ese fue mi primer contacto con un ex extremista. Cuando los estadounidenses me trajeron de regreso, empecé a anhelar la prensa libre. Comencé a sumergirme de nuevo en obras filosóficas, en los libros de nuestros principales académicos e intelectuales, y aprendí a pensar con lo que ustedes llaman individuación, a pensar por mí mismo otra vez, en lugar de tener que sentarme a los pies de un erudito, memorizar y que me dijeran en qué creer. Pude creer en mí mismo y en ese proceso seguí conservando una identidad islámica. Leí el Corán por primera vez y comprendí la diferencia entre practicar una interpretación religiosa basada en reglas y la esencia espiritual. Jessie, acabas de decir algo realmente poderoso. Dijiste que empezaste a creer en ti misma. Creer en ti misma son las palabras que acabas de usar. Pasaste por una infancia muy difícil. Es algo que yo, como madre, cuando leí sobre algunas de las cosas que viviste de niña, me rompió el corazón. ¿Crees que muchas personas que se sienten atraídas por el radicalismo de cualquier tipo y variedad, a menudo tienen tipo de infancia donde hay abuso y otras cosas realmente horribles que ningún niño debería experimentar? Más aún si es radicalización doméstica de alguien nacido y criado aquí. Tenemos datos que muestran que el 64% de los extremistas de extrema derecha radicalizados tuvieron 4 o más experiencias adversas en su infancia. Esa tasa es mucho mayor que la del resto de la población base, que es de aproximadamente 13%, y es incluso más alta que la de los delincuentes juveniles cuando se les encuesta en entornos institucionales, así que es muy alta. Pero sí, las experiencias adversas en la infancia pueden incluir no solo ser golpeado físicamente, sino también ser maltratado emocionalmente y no tener padres que te apoyen o tener padres autoritarios. Y muchas personas con las que termino trabajando que crecieron en una cultura que es así, o autoritaria, por así decirlo, o que puede ser autoritaria y puede usar la fuerza física y la disciplina, tienen una ruptura muy seria con sus padres que se proyecta en querer rechazar su secularismo o sus hábitos culturales y creer en un Islam que consideran utópico porque es como una droga, es como un opiáceo, los alivia de su estrés. Jessie, sabes, en mi tiempo en el Departamento de Estado, en realidad me sorprendí
cuando supe la estadística de que en Europa la mayor parte del islamismo radical y la actividad terrorista no la llevan a cabo los inmigrantes musulmanes en Europa, que serían como la generación de los padres que originalmente emigraron del Medio Oriente o el norte de África a Europa. Pero son sus hijos, que a menudo nacen en Europa, quienes están llevando a cabo esta actividad. Así que sé que se nos está acabando el tiempo. Me encantaría hablar un poco sobre propuestas de políticas. Sabiendo todo lo que sabes y habiendo pasado personalmente por la experiencia de ser radicalizada y luego liberarte de esa ideología, ¿qué crees que deben hacer los gobiernos occidentales para enfrentar esta amenaza? Bueno, en resumen, la razón por la que la generación anterior no era susceptible a la radicalización es porque venían de un periodo sin avance desenfrenado ni resurgimiento de la bandera negra, como la ven los yihadistas, y con limitada influencia de la islamización en Medio Oriente. Llegaron aquí con una ideología muy distinta. Y así reconocieron el valor del capitalismo y de una sociedad libre, ¿cierto? Muchas veces, cuando observamos las trayectorias de radicalización, hay contacto con el progresismo, el antiimperialismo, el anarquismo o la extrema izquierda. Ese también fue mi caso. Eso me llevó a buscar un islamismo que ahora se ha vuelto muy popular porque ha sintetizado las críticas de la extrema izquierda a nuestra sociedad, que son muy utópicas, una visión sin restricciones, por así decirlo, de Thomas Sowell. Y así, odiando nuestros propios valores y sin poder reconocer con matices que el desarrollo de la democracia y el desarrollo del libre mercado es algo que deberíamos defender y promover. Ya no se nos permite hacerlo. Así que, mientras más criticamos a Estados Unidos como el mayor exponente del racismo y discriminación, cuando en realidad es la sociedad que menos se parece a eso, ¿verdad? Entonces podríamos ser capaces de crear barreras. Pero con la creciente influencia de la crítica de la extrema izquierda, y si eres un musulmán de segunda o tercera generación en Europa o en Estados Unidos y te expones a esto desde joven, tu identidad empieza a formarse como islamista, las dos cosas se combinan y se sintetizan. Y definitivamente el impulso en nuestra sociedad y especialmente en todas nuestras escuelas es totalmente propicio para que nos odiemos a nosotros mismos sin darnos cuenta de lo ineficaz, ineficiente, problemático y opuesto a la libertad individual y la libertad que es gran parte del resto del mundo. Del ser tan idealistas y avanzar hacia cuestionar el género en nuestras escuelas de forma predominante me parece autodestructivo y fomenta la radicalización de todo tipo. Estados Unidos está en un momento delicado de nuestra historia y al borde, y ciertamente espero que nuestra audiencia escuche tus poderosas palabras y que juntas podamos luchar contra esta tendencia en Estados Unidos y realmente recuperar nuestro país. Jessie Morton, gracias por acompañarme en Perspectivas Globales. Gracias por invitarme.